importante que nos sentemos un poquito a reflexionar estas cuestiones. Bueno, ya hablábamos anteriormente de la llamada trampa de Tucídides y nos apoyábamos precisamente en algunos estudios, Arturo, especialmente de Graham Allison, que fue el que trajo este tema. Allison trajo el tema en 2012 al ámbito de la geopolítica y de la política en general, de tal manera que se ha convertido desde entonces en una referencia importante. Realmente estamos frente a una trampa de Tucídides. Se puede resolver el problema global que tenemos, Arturo, sin que lleguemos a una confrontación armada. Bueno, es una pregunta que no tiene respuesta, es una pregunta que se resolverá en los hechos, en la práctica. Sin embargo, hay un sustrato, hay una base fundamental que tenemos que considerar. Realmente estamos viviendo un momento donde hay que entender que todo problema geopolítico en estos momentos está centrado en el hecho de que los Estados Unidos no quieren ceder ni van a ceder tan fácilmente su hegemonía. Claro. Están desplegados a lo máximo en las distintas vertientes, desde el más pequeño país que te puedas imaginar hasta el más grande de los países. En su relación con la Unión Europea, Estados Unidos cuida mucho de qué manera controla los avances de estos países, en recelo con Alemania, los controles sobre Francia, el reimpulso a Polonia para contrarrestar, el asunto de Ucrania, etcétera. Todo eso está aquí, ¿no? Entonces, vamos a comentarlo ahorita, pero por ejemplo el día de hoy, si revisan las noticias, Xi Jinping está llamando a su ejército a disponerse en condiciones prácticas para una guerra. ¿Y por qué lo hace? Porque justamente, que es un tema que vamos a comentar también ahorita, Blinken, el secretario de Estado estadounidense, estuvo recientemente allá. Y los resultados no fueron tan buenos como se dicen en la prensa occidental. Uno lee la prensa occidental y es cosa de buscarle y le pones ahí Blinken en China y te encuentras muchos cables de todas las grandes agencias donde parece que por arte de magia el señor Anthony Blinken llegó con una varita mágica y resolvió los graves problemas que tiene con China. El secretario de Estado de Estados Unidos, solamente para ponerlo en contexto. El secretario de Estado de Estados Unidos, la realidad no es así. El señor Blinken regresó con caras destempladas, tan es así que a los pocos días el mismo Biden hizo una declaración no solo ofensiva, sino me parece a mí provocadora porque supuestamente estás tratando de arreglar, llama a Xi Jinping un dictador, como antes se había llamado a Putin un asesino. Y luego ahora está planteando reunirse con él por allá en noviembre. Oh, ¿por qué noviembre? Bueno, porque vienen las elecciones, Arturo. Vienen las elecciones en los Estados Unidos y necesitan hacer uso de esta situación. Entonces, la trampa de Tucídides es una metáfora para decirnos que se está dando el ascenso de una potencia global, mundial, en este caso de China, y hay una potencia que está siendo desafiada. ¿De qué manera se va a resolver esto? De acuerdo con la trampa de Tucídides, de acuerdo con los estudios que el mismo Allison ha hecho, en la historia estos fenómenos se han resuelto con la guerra. Nadie quiere una guerra, Arturo, nadie, ni los chinos, ni los Estados Unidos la quieren, por supuesto, ¿no? Pero la pregunta es eso, ¿entienden los presidentes en qué están parados? ¿Entienden, como dice el expresidente de Rusia, Medvedev, declaró recientemente algo que es escalofriante? Dice, no solo es posible una guerra nuclear, también es muy probable. ¿No se ha conjurado definitivamente, consideras? No se ha conjurado, y estoy hablando del caso Ucrania, pero hay que entender algo. Si bien la relación de de China con Rusia no es todavía una alianza militar, Arturo. En realidad los acuerdos que tienen están al grado de que si esto se tensa, vas a encontrar un mundo dividido en una guerra de muchos países.
de muchos países. ¿Qué papel van a jugar en este caso el BRICS, ¿no? ¿Qué papel va a jugar la llamada Organización de Cooperación de Shanghái, que justamente tiene un antecedente interesante respecto de las diferencias que traía la ex-URSS, la Unión Soviética, con China, y que llegó incluso no solo a la disputa verbal, sino a la disputa militar? China tiene con Rusia alrededor de 7.300 kilómetros de frontera y llegaron a tener enfrentamientos por aspectos ahí territoriales. Sin embargo, en aquel tiempo se dieron espacio y crearon eso que se le llama ahora la tal Organización de Cooperación de Shanghái. Bueno, dame un segundito nada más porque justamente sobre lo que tú hablas, Oscar, hay un despacho muy interesante que refiere que Blinken, secretario de Estado norteamericano, le advirtió a Xi Jinping que un ataque chino a Taiwán traerá graves consecuencias en todos los países del mundo. Así de ese tamaño lo ponemos, para reforzar, para apuntalar con un dato duro, una frase dura, lo que nos estás trayendo a esta mesa. Sí, por supuesto, pero el antecedente, Arturo, es ¿cuál es el contencioso? En el caso de Taiwán, ¿cuál es el origen de todo esto? Hay que preguntarse. ¿Qué sucede? En 1978, 1979, ¿hay acuerdos? Los Estados Unidos rompen relaciones con Taiwán, porque Taiwán nunca llegó a ser un país por aparte. Taiwán fue reconocido por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero la llamada isla de Formosa, que también se la llamó así, que fue administrada por el líder perdedor del famoso Kuomintang, que era Chiang Kai-shek, se refugió en la isla con el apoyo estadounidense, pero ha sido parte de China. Entonces, China, sin embargo, aceptó en aquel tiempo lo que se planteó por parte de Estados Unidos, rompen relaciones, y entonces desde ahí se establece la política de una sola China. No hay dos Chinas, una sola. De tal manera que en la actualidad quedan 2, 3 países que tienen relaciones todavía con Taiwán, pero todos rompieron porque no es un estado en sí mismo, no está en la ONU. Es como si Estados Unidos tomara Yucatán. O te la pongo muy fácil, como si California y Texas, que se quieren independizar, reciben armamento de China y reciben capacitación a sus militares y reciben un trato diplomático como lo hace Estados Unidos. Y la Casa Blanca nomás mirando. Y la Casa Blanca mirando que llegan los chinos como Pedro por su casa, como dice para ejemplificar la frase, ¿no? Entonces, bueno, esto no es así. Pero además, mira, Arturo, cosa de buscar. Hay un libro muy interesante. Este libro se llama Revisando la gran estrategia de Estados Unidos hacia China. Este libro se publicó poquito después de que Obama revisó lo que ellos le llaman su política de seguridad nacional por allá en 2015, y no alcanzó a meter este tema, pero a los meses lo retomó. Y justamente, mira, lo que plantea esta política, que es un tanque pensante de los Estados Unidos, fíjate lo que le dice respecto de Taiwán. El libro te lo voy a enviar, lo tengo ahí disponible en este PDF. Recomienda, es un reporte del Consejo para Relaciones Exteriores, que es un tanque pensante de los Estados Unidos. Le dice: una relación integral, duradera y no oficial entre Taiwán y los Estados Unidos deberá ser una característica de una gran estrategia fortalecida hacia China, incluso a través del marco legislativo de la Ley de Relaciones de Taiwán. Retomamos el tema, sé que te estoy cortando no importa, el impulso, Arturo, pero mira. Se ponen muy buenos los intermedios. Tenemos la pausa. Sí, los de intermedios son muy buenos. Vamos al día. Pues sí, en efecto, eso sucede. Pensamos que aquello está muy lejos y que no nos afecta, pero por supuesto que nos afecta. Pero regresando un poco, mira, Arturo, este libro que comentaba, que es un reporte, la portada. Es un reporte de este Consejo de Relaciones Exteriores, que es un tanque pensante. ¿Qué es un tanque pensante? Son organismos académicos vinculados a los institutos de la guerra de los Estados Unidos, no son ajenos. Y entonces ellos dicen, revisando la gran estrategia.
la expresión estrategia nos resulta más común, pero si le agregamos el calificativo de gran estrategia, habrá que entenderlo de la siguiente manera. La gran estrategia no es otra cosa más que una estrategia de 360 grados, por decirlo en términos de Biden. ¿Qué significa los 360 grados? Que te voy a enfrentar en todos los terrenos, en todos los espacios, incluido el comunicativo, incluido el ideológico, incluido el económico, de tal manera que esta gran estrategia que se propone, ahorita te voy a dar algunos datos, pero continúo con esta parte. Por un lado dicen la relación no oficial de Estados Unidos con Taiwán. ¿Por qué no oficial? Porque en el momento en que rompe relaciones con Taiwán en 1979, en ese momento crea una ley, que es la Ley de Relaciones con Taiwán. Y desde entonces creó un instituto de amistad con Taiwán. Y Taiwán creó un instituto similar y a partir de eso mantuvieron la relación desde entonces. De tal manera que basado en esa ley y contrario al derecho internacional, le dice también este grupo, le dice al gobierno de Estados Unidos que deberá reafirmar su compromiso militar con Taiwán al cumplir con las obligaciones de esa ley de proporcionarle armas de carácter defensivo. Hazme favor, a la parte de otro país. Lo que decías hace rato. Así de claro, como ¿no? California, como Texas. Si yo te proporciono Texas para que te independices, te voy a ayudar. California, te proporciono armas chinas para que te independices y luches contra el gobierno central. Sí. Inconcebible, pues, ¿no? No, pues, pero así es, ¿no? Le pegas al PCB. Y dice, las posibles ventas futuras de armas a Taiwán podrían incluir aviones de inteligencia, de señales, aviones de transporte, motores mejorados para F-16, que son los mejores aviones de combate. Aviones caza. Mejorar las fragatas y otros barcos y sistemas de defensa antimisiles con base en tierra. Ese es todo el programa que tiene de la gran estrategia, pero no se queda ahí. Le dice, ¿y qué hacemos en el Indo-Pacífico, que es el mar de China, sí, de la China meridional? Bueno, ahí lo que hay que hacer, debe defender sus intereses nacionales con apoyo sostenido a sus aliados. ¿Quiénes son sus aliados, Arturo? En primer lugar, nos ponen a Japón, Corea del Sur, Australia, meten a la India, pero la India está fuera de esto. Toda la parte del sudeste asiático, la llamada ASEAN, que son las siglas que se utilizan ahí, que no está del todo con Estados Unidos y ni mayoritariamente, y por supuesto a Taiwán. Entonces, para cada uno de estos países están delineando una serie de acciones que debe tomar Estados Unidos para enfrentar a China. ¿En dónde? ¿En el Golfo de California? No. ¿En el Pacífico occidental? No. En el Indo-Pacífico, en las afueras, en la zona económica exclusiva prácticamente de China. De China. Ese es el asunto. Siempre ha sido el tema, Oscar, el de llevar ya a nivel de tierra estos conflictos bélicos lo más lejos de los confines de Estados Unidos. Recordaremos también, y me pone en perspectiva lo que acabas de señalar, cómo hasta hace ya varios años, estaríamos hablando de más de 30 años, hubo teorías que advertían que la Tercera Guerra Mundial iniciaría a partir de los conflictos generados específicamente en un punto que tú vas a ubicar muy bien, Berlín. ¿Por qué Berlín? ¿Por qué Alemania? Por los conflictos que había en ese entonces. A partir del muro sí, pero a partir de lo que significaba la Alemania dividida por el muro para la entonces Unión Soviética y para Estados Unidos. Hoy en día pareciera que el centro gravitacional de un conflicto bélico pasa por Taiwán, y en su momento también ha habido conflictos, aquí te voy a inventar, Hong Kong, etcétera, etcétera. Pareciera, y esto huele como a un pretexto continuo entre naciones, entre potencias, para decir, nos vamos a disputar aquí, nos vamos a disputar acá, menos en nuestros propios territorios. Por supuesto, no, el cálculo, pero ya no funciona ese cálculo. El cálculo estadounidense es, hágase justicia en las tierras de mi compadre, ¿no? Hágase la guerra en las tierras de otros. Sin embargo, y eso ya no funciona porque el poderío destructivo de los probables contendientes
es tal que no se escaparía nadie. Un ICBM, ¿no? Te llega no habrá vencedores. Quien piense que habrá vencedores está en un grado de locura, ¿no? Y más ahorita con las armas hipersónicas. Pues te señalaba, un ICBM llega de un lado a otro del mundo en cuestión de minutos escasos. Sí. Nunca ha habido un conflicto en territorio estadounidense. No, pero ahora no escaparía, no, y yo no lo digo que me alegre para nada, no. Es algo que me preocupa enormemente a mí la guerra, me ha preocupado hace muchos años, yo soy pacifista, creo que debe haber un destino para la humanidad seguro, globalmente, pues, ¿no? Y esto nos pone en una situación donde estamos en un tris, como luego se dice, ¿no? De que se desate una conflagración. ¿Hasta dónde puede llegar? No se sabe, pero ahorita ya el contencioso de Ucrania está dando decenas de miles de muertos que se van sumando. Pero eso sería juego de niños si se diera la situación en Taiwán. No se diera con la cuestión de la economía, ¿no, Arturo? Entonces sí, este es el tema de temas, vamos a decirlo. El tema más importante para China es el tema de Taiwán. Se lo muy bien con Ucrania. ¿Sí? Y le apuestan a eso. Mira, por ejemplo, regresando un poquito de las recomendaciones que hace ese tanque pensante a los Estados Unidos, viene toda una parte económica, pero viene la parte militar. En un punto quinto que rescaté aquí, fíjate lo que dice. Y es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos. Ahorita lo vamos a ver con la visita de Blinken. Dice, quinto, mejorar la capacidad de las fuerzas militares de Estados Unidos para proyectar poder de manera efectiva a lo largo de las tierras ribereñas de Asia. Ojo, a pesar de cualquier oposición china. Todo mientras continúa trabajando con China en las diversas formas que correspondan a su importancia para los intereses nacionales de Estados Unidos. Es decir, yo no te quiero enfrentar, no me quiero pelear contigo, no te quiero contener, no quiero cambiar tu sistema, yo reconozco tu política de una sola China, ¿no? Vamos llegando a un acuerdo en las otras cosas de lo que a mí me interesa. Eso es una estrategia. Toda estrategia, dice Sun Tzu, se basa en el engaño. El caso, por ejemplo, de Gorbachev, que le prometieron que la OTAN no se iba a extender hacia los países del este. ¿En qué situación nos encontramos ahorita con el contencioso de Ucrania? La expansión en pleno a más de la OTAN. Así es. Exactamente. Entonces es lo mismo aquí. Yo rompo relaciones oficiales con Taiwán en términos del sistema mundial de la ONU, pero las mantengo a través de una ley y mantengo la relación con ellos incluso hasta para proveerlos de armas y de alentar la independencia de Taiwán. Ese es el doble juego de la estrategia de los Estados Unidos. Como una doble capa. Oficialmente yo rompo relación contigo, pero por abejito te estoy pasando. Sigo trabajando en esta dirección de socavarte, de enfrentarte. Por lo pronto me interesa enfrentar a la Unión Soviética. Y acuerdo contigo, China, ¿no? Porque había la separación entonces del bloque llamado socialista soviético con China. Sí. Se dio una diferencia muy fuerte al grado de que se crearon las corrientes mundialmente ideológicas, los partidos maoístas que nacieron frente a los partidos prosoviéticos de entonces. Entonces, esta es la situación que tenemos aquí, una estrategia que China no está comprando, que China no se está engañando. La estrategia de te contengo, con todo un conjunto de medidas económicas, militares, lo de Huawei, lo de TikTok, lo de sancionar a sus militares, sancionar a las empresas, detener a sus funcionarios, etcétera. Y a la misma vez decir, quiero cooperar contigo, China, nos interesa. Ahorita, en estos momentos, la secretaria del Tesoro estadounidense está en China, tratando de llegar a acuerdos, porque justamente Biden, el gobierno de Estados Unidos, necesita de China. Por supuesto que necesita, no se diga en términos de las elecciones que se vienen, que quiere utilizarlo Biden para sus fines, sino también en términos justamente de cuestiones económicas. ¿Qué pasaría, por ejemplo,
si China empezara a dejar de comprar bonos del Tesoro estadounidense? ¿Qué pasaría si China decretara una serie de medidas para impedir la llegada de tierras raras a los Estados Unidos? Entre otras de las muchas cuestiones que están de por medio en esto. Bueno, pues habría una situación muy complicada para los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, los antecedentes vienen atrás, Arturo. Fíjate, nada más, durante el 1 de enero del 79, hubo un comunicado sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y los Estados Unidos, y fue el reconocimiento de los Estados Unidos, pues para que en efecto se diera la relación con China, la China continental llamada, sí. Pero se creó esta ley, le llaman ley, ¿cómo le llaman? Es la ley de relaciones de Taiwán con Taiwán, aprobada justamente después de esta decisión. Y entonces Estados Unidos ha mantenido esa dualidad. Así que no nos extrañe lo que está pasando ahora, porque es parte de una misma política, es la continuidad de una política. Te retomo esta ley que a la letra dice que Estados Unidos pondrá a disposición de Taiwán los artículos de defensa y los servicios de defensa en la cantidad que sea necesaria para permitir que Taiwán tenga suficientes capacidades de autodefensa. Esa es la ley de relaciones de Taiwán. Sí. En su parte medular tiene disposiciones militares y una serie de temas promulgada, pues ya tiene rato, 10 de abril del 79, aunque ha tenido también sus cambios. Sí, es del 79 esa ley, y en esa ley se establece justamente, Arturo, que los Estados Unidos podrían tener relaciones comerciales y culturales no oficial con el pueblo de Taiwán. Es la HR 2479 del 10 de abril de 1979, ¿no? HR es que es la Cámara de Representantes, que fue la que lo aprobó. Pero fíjate, en aquel tiempo, ¿cuáles fueron las condiciones de China? 3 condiciones para poder proceder en ese acuerdo. Primero, la ruptura de relaciones con el régimen nacionalista de Taiwán, dirigido por el grupo de Chiang Kai-shek. Segundo, retirada de las fuerzas militares estadounidenses de la isla. Y tercero, abrogación del Tratado de Defensa Mutua con Taiwán, lo que aceptó Estados Unidos, y por eso pasaron a tener las relaciones que tuvieron posteriormente y aislar, en este caso, a la Unión Soviética, e intensificar los trabajos de Guerra Fría, como ya lo comentábamos, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo ahorita, Arturo. Y el asunto de Blinken, mira, te decía, es sorprendente ver cómo declaran, pero cómo actúan en sentido contrario. Lo veo. Fíjate que los acuerdos que tomaron con China son acuerdos muy superficiales, lo de fondo no se resolvió. ¿Por qué? Porque China tiene 3 mandamientos que ya los comentamos la vez pasada. Uno le dice: no deben desafiar, calumniar o subvertir la vía china y su sistema. La vía china es un país, 2 sistemas. Es decir, el sistema de la China popular y el sistema de Taiwán, que puedan coexistir en un lapso largo, ¿no? No interrumpir o socavar el desarrollo de China, es decir, no contenerla, como tú lo decías ahorita, económicamente, ¿no? O sea, hay que dejarla que se desarrolle. No deberá violar la soberanía nacional de China o su integridad territorial. Entonces, sobre esa base nos podemos llevar muy bien, no hay problema, ¿no? Y ahora que fue Blinken, fíjate, uno de los temas que Blinken llevaba de más importancia es que recientemente China se ha negado a entablar conversaciones de tipo militar entre los altos mandos. Es decir, China dice: ¿qué caso tiene que platiquemos? Nos vamos a sentar a platicar, pero queremos sentarnos a resolver.
y no estamos resolviendo. Ustedes siguen habituallando a Taiwán y alentando la independencia. Vamos a ir a la pausa, estimado Oscar, y regresamos con, se nos va el tiempo rápido, casi una hora, las conclusiones del tema. Volvemos.